Vamos ahora a ir al sermón. Así que le voy a invitar que abra su Biblia en Eclesiastés capítulo 1, verso 12 al capítulo 2, verso 11. Ahí va a estar el sermón de hoy día. Eclesiastés, una visión de una vida sin Dios. Ese es el nombre de la serie. Y es una serie que nos mostrará a través de una exhaustiva investigación de un personaje bastante particular que es Salomón, una investigación científica. ¿A quién le gusta la ciencia, la investigación, el análisis? Aquí está Salomón hablando a través de este hermoso libro. Él va a decir si la vida debajo del sol tiene algún sentido cuando estamos separados de Dios. ¿Tiene sentido la vida cuando estamos separados de Dios? ¿Tiene provecho la vida si estamos separados de Dios? ¿Qué tanto puede saber el hombre? ¿Qué tanto puede disfrutar el hombre si está separado de Dios? ¿Qué tanto puede saber el hombre? Si la dirección de Dios. Él va a llegar a una conclusión general y que nos mostró el presbítero Juan la semana pasada, en los primeros versículos del capítulo 1, verso 1 al 11. Él nos dijo que debajo del sol, es como una visión general, cuando uno hace una investigación científica siempre empieza con preguntas de investigación. Y estas preguntas de investigación las vemos en el capítulo 1 cuando él dice, por ejemplo, generación va, generación viene, el viento va de aquí para allá. Él hace varias reflexiones y él llega a conclusiones iniciales ahí. Dice que debajo del sol, dijo el presbítero Juan la semana pasada, no hay ningún provecho para el hombre si no tienes a Dios. Y él comienza dando esta reflexión, diciendo en el versículo 2 que todo es absurdo, todo no tiene sentido. ¿Por qué es absurdo? Nos contaba el presbítero Juan que todo sin Dios era transitorio. Generación va, generación viene, lo que dijo la semana pasada. Todo sin Dios es fatigoso, es cansador, es agotador. Dice que al final todo te hastía, todo es molestia. En el capítulo 1, versículo 8. Después en el 11 decía que todo sin Dios se pierde en el olvido, porque no hay memoria de lo que haces, dice el versículo 11 del capítulo 1. Entonces no hay un propósito claro. Y él dijo, debajo del sol no existe ningún provecho para el hombre si no tiene a Dios. Por lo tanto, ¿qué sacas de afanarte? Esa fue su primera reflexión. No te afanes, porque no encontrarás gozo, no encontrarás placer alguno en la vida mediante el afán. Así que nos dejó dando vuelta la semana pasada este libro de Eclesiastés que es tan reflexivo. Así que esta semana vamos a leer del versículo 12 del capítulo 1 al 2:11. Y vamos a ver la gran premisa con la que él plantea su hipótesis. Después de las preguntas, ahora viene esta hipótesis que él hace en el versículo 14, y es lo que vamos a conversar un poco hoy día, que es todo cuanto se hace en esta vida sin Dios es absurdo. Todo cuanto se hace en esta vida, versículo 1, capítulo 1, verso 14, sin Dios es absurdo, es correr tras el viento. Y eso es lo que vamos a reflexionar hoy día. Así que le invito a leer, verso 12. Dice lo siguiente: yo, el maestro, reiné en Jerusalén sobre Israel y me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Mire lo que dice, siga conmigo la lectura, verso 14. Y he observado que todo cuanto se hace en esta vida, y todo ello es absurdo, es correr tras el viento. Y vamos a desarrollar el tema de hoy día. Verso 15. Si se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. Me puse a reflexionar. Aquí me tienen engrandecido y con más sabiduría que todos mis antepasados en Jerusalén. Y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento, me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría. Y hasta conozco la necedad y la insensatez. Pero aún esto es querer alcanzar, ¿qué cosa? El viento. ¿Ha visto usted a alguien tratando de alcanzar el viento? ¿Se imagina yo aquí, hermano, vamos a agarrar el viento?
vamos a embotellar viento y lo vamos a vender. Es absurdo. Eso es lo que está diciendo el predicador. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Capítulo 2, verso 1. Me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resulta un absurdo. A la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino, si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría, y de aferrarme a la necedad, hasta ver qué de bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días en su vida. Verso 4, del capítulo 2. Realicé grandes obras, me construí casa, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines, y en ellos planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que allí crecían. Me hice de esclavos y esclavas y tuve criados, mucho más ganado vacuno y lanar que todos los que me precedieron en Jerusalén. Amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras y disfruté de los deleites de los hombres. Formé mi propio harén. Este hombre era agalladito, como diría mi abuelita cuando estaba viva. Me engrandecí en gran manera, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo. Verso 10. No le negué a mis ojos ningún deseo, ni a mi corazón privé de placer alguno, sino que disfrutó de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era, ¿qué cosa? Absurdo. Un correr tras el viento, y que ningún provecho se saca en esta vida. Miren qué interesante el texto, ¿eh? Vamos a orar. Buen Dios, te damos gracias por este momento de la lectura de tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana y nos ayude, Señor, para poder transmitir lo más fidedigno, Señor, lo que está escrito. Que tu amor, tu misericordia, Señor, inunde mi mente y mi corazón para exponer la palabra con sabiduría, con entendimiento, con temor y temblor, Señor. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. En estos versos, Salomón, si usted se fija, ya no habla en tercera persona. En el principio dice, estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey de Jerusalén. Pareciera que es alguien por ahí que está en alguna parte, no sabemos de lleno quién es, supuestamente. Sin embargo, él comienza ahora a hablar en primera persona. Él dice, yo, el maestro, reiné sobre Jerusalén. Y lo hace para ratificar las primeras observaciones que ya había hecho en el capítulo 1, del 1 al 11. Ahora lo hace de manera práctica. Yo, el maestro, reiné en Jerusalén. ¿Por qué? Porque hay una premisa que él está dándonos en el verso 14, que nos va a mostrar ahí, que dice que todo cuanto se hace en esta vida sin Dios es absurdo. Verso 14, es correr tras el viento. Y es lo que está aquí como premisa para conversarlo esta mañana. Por eso él habla en primera persona. Y para ratificar esta premisa, lo hace, o para ratificar esta hipótesis, lo hace mostrando que él es el que está escribiendo esto, ratifica esta hipótesis con su vida personal. Lo que él hace no lo hace con apreciaciones de otra persona, no lo hace con experiencias de otra persona, sino lo hace con su vida personal. Él dice, yo el maestro reiné en Jerusalén y me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Versículo 12. Verso 16 dice, me puse a reflexionar. Verso 17, me he dedicado de lleno a comprender. Salomón hizo de su vida un laboratorio experimental. Eso es lo que hizo Salomón de su vida. Como le digo, no tomó experiencias de otro,
sino que él investigó desde primera persona. Cuando él dice me dediqué a explorar, la idea es que él observó esto de todos los ángulos, no dejó nada al azar, no dejó nada libre, sino que él miró porque estaba determinado a ver y a entender lo que ocurría en la vida del ser humano. La investigación de Salomón no fue solamente intensa, sino que alguien dijo por ahí que fue también extensa. Fue un dedicar de toda su vida. Y lo interesante de por qué nosotros podemos confiar en lo que él dice para ratificar con su vida esta premisa que él da, es porque tenía todas las características para hacerlo. Versículo 16, tenía la sabiduría más que todos sus antepasados en Jerusalén. Tenía abundancia en sabiduría y en conocimiento. Él no era una persona típica investigadora. Él era un hombre que tenía mucha capacidad intelectual, sabiduría. Tenía un poder reconocible por toda la cultura de aquel entonces. Y tenía también la riqueza para poder hacer esta investigación. Salomón no era un típico investigador de bata blanca que está en un laboratorio, ¿no es cierto?, haciendo una investigación de cómo crear una molécula espectacular. No, su laboratorio era la vida, y él tenía los recursos para hacerlo, tenía la sabiduría para hacerlo y tenía también las características y las herramientas para hacerlo. Un traumatólogo generalmente estudia de los huesos, un cardiólogo del corazón. Él tenía la capacidad para estudiar todo. Y puede usted verlo en Primera de Reyes, si usted va conmigo a Primera de Reyes 4:29, dice que Dios le dio a Salomón sabiduría y inteligencia extraordinaria. Su conocimiento era tan vasto, dice, como la arena que está a la orilla del mar. Sobrepasó la sabiduría de todos los sabios de Oriente y de Egipto. Verso 31 de Primera de Reyes. En efecto, fue más sabio que nadie, más que Tam, más que Esarraita y más que Emam. Esas personas, ¿quieren saber quiénes eran? Tarea para la casa, para que lo busque la semana. Era más sabio que todos. Y por esa fama, dice Salomón, su fama se difundió por todas las naciones vecinas. Capítulo 4 de Primera de Reyes, versículo 32, dice que compuso 3.000 proverbios y 1.500 canciones. Dice que él disertó acerca de las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en los muros. También enseñó acerca de las bestias y las aves, los reptiles y los peces. Los reyes de todas las naciones del mundo que se enteraron de la sabiduría de Salomón enviaron a sus representantes para que lo escucharan. ¿Se imagina esta capacidad de este hombre? Él era un botánico por excelencia, conocía todas las especies arbóreas. Él era capaz de disertar de los reptiles, de los animales, de las ranas, de las aves, de los peces. O sea, era una persona diestra en todo este tipo de cosas. Entonces tenía las capacidades, tenía las herramientas para realizar esta investigación. Por eso podemos creer en lo que él dice, podemos ratificarlo con su vida. Él puede decir, yo puedo hacer esta investigación porque tenía todas las capacidades para hacerlo. Pero hay un tema. A pesar de todas estas capacidades que él tenía, él quería demostrar que si se podía o no disfrutar separado de Dios. Su conclusión, todo cuanto se hace en esta vida sin Dios es absurdo. Es como correr tras el viento. Es como correr tras el viento. Tenía la capacidad, tenía la solvencia económica, tenía el poder para hacerlo, pero es absurdo al final de cuentas. Porque cuando nosotros nos separamos de Dios, es correr tras el viento. Y es lo que él dice en el verso 14. Pero él no se queda dormido en los laureles, tampoco se da por vencido. Él quiere investigar. Verso 17. Pero aún esto, dice, es querer alcanzar el viento. Mientras más se sabe, más se sufre.
Una de las cosas que uno hace que hace la gente que investiga es que cuando tiene una hipótesis y la confirma, siempre salen más preguntas. ¿No te ha pasado a ti eso? Mientras más buscas, más no entiendes. Mientras más buscas respuestas, siempre estás más insatisfecho. Mientras más preguntas te haces, hay más interrogantes. A Salomón le pasó eso. Un hombre súper sabio, sin embargo, quedó con muchas interrogantes después de su investigación. El tema no es que fue frustrante para él por no haber concluido su investigación, no. El tema es que lo que él plantea, o esta gran hipótesis, le resultó. Porque sin Dios, todo lo que hagas en la vida no es placentero. No es placentero para nada. Y es por una cosa bien particular, porque el pecado del hombre, la corrupción del hombre, es la que nos lleva a alejarnos de Dios. Y él lo dice en el verso 13, si va conmigo ahí, dice: es una penosa tarea que ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. El pecado es lo que corrompe la vida del ser humano y nos aleja de Dios y nos lleva a intentar independizarnos de Dios. El pecado nos lleva en direcciones incorrectas. En vez de acercarnos a Dios, escapamos de Dios. En vez de buscar refugio en Dios, refugio en su palabra, nosotros buscamos nuestras propias soluciones y nuestras propias cosas. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero también dice la Biblia que el necio dice en su corazón: Dios no existe. Salomón intenta buscar provecho, intenta buscar satisfacción separado de Dios, pero él se da cuenta al final de todo que no puede vivir la vida como corresponde, como él quisiera, separado de Dios. Nada debajo del sol es provechoso sin Dios. Es como correr tras el viento. Y lo ratifica con su vida. Lo segundo, que quisiera que fuera conmigo al pasaje, del verso 16 al 18, ¿cómo ratifica esta hipótesis? Y él dice que no te satisface el placer de la sabiduría y el conocimiento. Él dijo: voy a ver si se puede vivir sin Dios. Y lo primero que voy a hacer es adentrarme en el placer de la sabiduría. ¿Ha visto gente que dice: yo quiero darme el todo por el todo al conocimiento, a la investigación, a buscar, yo quiero comprender todo, quiero vivir este mundo del conocimiento? Eso es lo que hizo Salomón. Se dedicó al placer de la sabiduría y al entendimiento. Dijo: aquí voy a encontrar mi respuesta. Resultado, verso 18: mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Como diría la Reina Valera 1960, más molestia, más dolor. Entonces, ¿dónde está la satisfacción? ¿Dónde está el placer? Si no lo encuentro en el conocimiento, si el conocimiento lo es todo. Él encuentra una frustración. Mientras más sabiduría, más problema. Mientras más se sabe, más se sufre. Perseguir el conocimiento a Salomón, una persona muy inteligente, lo llevó a la frustración. Mientras más analizaba, más problemas. No sé si te ha pasado a ti, pero uno dice, no sé si usted se ha dado un momento de reflexiones o de análisis y ha dicho: tantos problemas sociales, por ejemplo, voy a investigar sobre los problemas sociales. Y los problemas sociales te llevan a encontrarte de otras realidades y dices: hoy, estos problemas sociales me llevan quizá a encontrar mucha injusticia, y vas cargándote de más sufrimiento y más problemas, y esas injusticias te llevan a otros problemas más y a otras preguntas, y dices: pero ¿cómo no se puede lograr? Me gustaría ser, no sé, diputado o senador para arreglar esto, presidente de la República. Y Dios, si te da esa oportunidad de hacerlo, llegas ahí y no sabes cómo arreglar el problema, porque mientras más sabes, más entiendes, más fatiga, más dolor, más se sufre. ¿Por qué razón? Porque falta Dios. Falta Dios. Salomón intentó encontrar placer en la sabiduría, pero no lo encontró. Encontró más dolor. Como dijo este gran hombre Sócrates:
Cuanto más sabes, más te das cuenta que no sabes. Y ahí nace la frase popular, solo sé que nada sé. Y es una frase utilizada por Albert Einstein también. Solo sé que nada sé. ¿Quiere buscar conocimiento? No hay problema. Pero si no está Dios presente, perseguir la sabiduría con un fin en sí misma no te lleva a nada. Porque necesitamos a Dios. Lo único que puede dar luz al conocimiento son los lentes del Evangelio. Si los lentes del Evangelio, yo los veo borrosos esta mañana, pero con los lentes del Evangelio yo puedo distinguir sus rostros. Lo único que te puede dar paz y te puede dar tranquilidad es el Evangelio, es Cristo. El conocimiento te va a traer fatiga, te va a traer dolor, pero cuando el Evangelio está presente, cuando Cristo está presente, ya no es fatigoso, porque hay esperanza, hay descanso para el hombre. Hay descanso. Tú me podrás decir, ya, pero hermano, si yo no soy bueno para estudiar tanto, yo no quiero leer tanto, no quiero dedicar mi vida al placer del conocimiento. A mí me gusta gozar de la vida, azúcar, ¿no es cierto? Como un cubano, azúcar. Bueno, Salomón hizo lo mismo. Lo segundo que hizo Salomón, dijo, ya, voy a buscar satisfacción ahora, no en el conocimiento, porque no me fue bien ahí. Voy a buscar o voy a incursionar en el otro extremo. Voy a dar la vida del placer, por la vida del oso. Entonces Salomón va a ratificar su hipótesis. No te satisface el placer de la sabiduría y el conocimiento. Por lo tanto, punto número 3. Vamos, ahí está. No te satisface el placer de la gran vida tampoco. Me dije entonces, vamos pues, versículo 1 del capítulo 2, vaya conmigo a la lectura. Vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Ahí está la papa, la gran vida, azúcar. Resultado, aún esto era absurdo. Callejón sin salida nuevamente. Callejón sin salida. Tú puedes leer en tu casa Primera de Reyes capítulo 11 y te vas a dar cuenta que Salomón se dio la vida del oso, la gran vida. Primera de Reyes capítulo 11, se casó con la mujer de Faraón. No solamente conforme con eso tuvo muchos amoríos, con moabitas, con edomitas, con sidonías, con hititas, con muchas mujeres extranjeras, las cuales el Señor prohibía también. Se dio la vida del oso. Tuvo 700 esposas, 300 concubinas. Imagínense, dijo él. Adoró dioses extraños, edificó altares paganos. El capítulo 10 y 11 dice que se dio la vida del oso, Salomón. Tenía el conocimiento para hacerlo, algunos se ríen, tenía el dinero para hacerlo, tenía el poder para hacerlo y lo hizo. ¿Quién le iba a privar algo a Salomón? Pero el resultado de él, su declaración en el capítulo 2 y 1, dice: todo esto resultó absurdo. Callejón sin salida. Callejón sin salida. Esto no es tan distinto como lo vemos hoy día en nuestra sociedad. Es callejón sin salida. Usted ve a personas que tenían todos los recursos, el poder, la fama para hacerlo, y llegaron a un callejón sin salida. Hombres que están en la historia como Michael Jackson, Elvis Presley, Freddie Mercury, ¿no es cierto? Que algunos ovacionan a Freddie Mercury, y tantos otros, Pero ¿qué pasa? Callejón sin salida, porque a pesar de que tienes toda la capacidad o los recursos para vivir la vida del oso, al final vas a encontrar un callejón sin salida. Eclesiastés capítulo 6 del 1 al 2 dice: hay un mal que he visto debajo del sol y muy común entre los hombres, un hombre a quien Dios ha dado tantas riquezas, bienes y honores, y nada le falta para que su alma pueda disfrutar y todo lo que su alma desee, pero Dios no le ha dado la capacidad de disfrutar de ello. ¿Por qué? El pecado. El pecado. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón aquí?
no disfrutes la vida. ¿Es malo disfrutar? No, la Biblia no dice que es malo disfrutar para nada. De hecho, Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6:17, dice, no te afanes en las riquezas, porque Dios te ha dado cosas muy abundantes. ¿Para qué? Para que las disfrutes. Disfruta. Sí, hay que disfrutar también. El problema es que cuando nosotros buscamos el deleite, el placer en sí mismo, no tiene sentido, es callejón sin salida. Necesitamos a Dios, el único que puede centrar nuestra vida, el único que puede darle sentido al disfrute, al gozo, al placer, es Dios. Si no está Dios, no tiene sentido. ¿Qué sacas en afanarte? Cualquiera podría decir, pucha, me gustaría tener lo que Salomón tenía para disfrutar un poquito, A lo mejor Dios te lo puede dar, pero ese no es el punto. El punto es que el placer en sí mismo no tiene sentido si Dios no está presente. Todo lo que hagas en esta vida carece de placer permanente, es correr como el viento sin Dios. Ese es el tema. Y Salomón lo está ratificando su hipótesis con su propia vida. Él se dedicó a la sabiduría, se fue al otro extremo, y ambos extremos, en ninguno encontró placer, porque en ninguno de los dos extremos estaba Dios. En ninguno de los dos extremos estaba Dios. Porque su intención era mostrar si había disfrute o placer sin Dios. A la risa la consideró una locura. En cuanto a los placeres, versículo 2, ¿para qué sirven? Y es interesante porque cuando él habla de locura, no está hablando de una locura mental. Cuando él habla de que todo esto lo consideró locura, está hablando de una locura de una perversión moral. Esa es la idea que el original quiere dar, una locura de perversión moral. O sea que cuando tú disfrutas, gozas, la pasas bien, locura, te gusta la vida loca, ¿no es cierto? Te gusta la buena vida, comer aquí, ¿no es cierto? Pasarlo bien allá, desayunar en Isla de Pascua, almorzar en Cancún, después irte la noche a gozar de Las Vegas, algo así. Ese Salomón, al final, esa locura es perversión moral, es correr tras el viento. Tarde o temprano te corrompes. Tarde o temprano te corrompes. ¿Qué necesitas? A Dios. Necesitamos a Dios. Eclesiastés es una visión de una vida sin Dios. Eclesiastés sabe lo que ha hecho todo este tiempo, hasta este capítulo que estamos leyendo, es empujarte. Es empujarte. ¿A qué? ¿A desbandarte? No, te está empujando a Cristo. Te está diciendo lo único que tú necesitas es a Cristo. Lo único que tú necesitas es el Evangelio. Lo único que tú necesitas es al Redentor. Al Redentor que al final de toda su investigación, Él dice solo dos cosas: tema a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Cuando Dios está presente, tu vida no carece de satisfacción. Tu vida se satisface plenamente. No corras tras el viento. No busques como Salomón. Él te está mostrando que en cualquier lado, en cualquier extremo, si no tienes a Cristo, de nada te sirve. No hay sentido. Pero él no se quedó ahí. Dijo, quizás en el conocimiento, a lo mejor no encontré a Dios. O sea, sin Dios en el conocimiento no me fue bien. En el otro extremo de la lujuria y el placer, quizás no me fue bien, necesito a Dios. Pero pueden haber otras cosas. Y él cambió de foco. Incursionó en otras cosas para ver si encontraba satisfacción o gozo en los megaproyectos personales. Aquí sí, versículo 4 al 8. Realicé grandes obras, me construí casa, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines, y en ellos planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que allí crecían. Me hice de esclavos, esclavas, tuve criadas y mucho más ganado y vacuno y lanar y todos los que me precedieron, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Amontoné oro, plata, tesoros que fueron de reyes, provincias, y me hice cantores, cantoras, y disfruté de todos los deleites de los hombres. Formé mi propio harem. Proyectos personales.
Megaproyectos personales. ¡Wow! Bueno, si tenía tantas concubinas y tantas esposas, tuvo que hacer hartos jardines, hartas casas, ¿no es cierto? Hartos de todo, aljibes. Pero lo interesante es que él dice algo que utilizó también aquel hombre creo que fue el primer sermón que tuvimos en esta serie, aquel hombre que construyó graneros, ¿cierto? Dice, gózate alma. Si se fija, él empieza, mi casa, me construí casa, mis jardines, cultivé mis propios huertos, todo en mí. ¿Dónde está Dios? No está en ninguna parte. Todo lo hizo para satisfacción personal. Todo lo hizo para él. Era interesante. Y no hizo una casa, hizo muchas casas, porque no habla en singular. No dijo, me hizo una casita, me construí un huertito. Nada chiquitito. Todo lo hizo grande, en plural. ¿Para qué? Para satisfacer lo que está aquí adentro. Egoísmo, autosatisfacción. Yo creo que Salomón el día de hoy estaría en el The Clinic, en la revista Forbes, Visionaries, no sé si lo conocí bien porque es re malo para el inglés, estaría en las mejores portadas de construcción, el hombre con los megaproyectos más importantes, las mejores carreteras. Él quiso hacer su propio paraíso, así como estaba en Edén, quiso construir su propio paraíso también. Entonces, hizo los megaproyectos. Hoy día los titulares dirían Salomón, lo mejor. No se me ocurrió nada, mejor no soy publicista para nada. Dubái lo amaría, Dubái amaría a Salomón, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué? Él llegó a una conclusión: no hay satisfacción de lo que él hace tampoco, para nada. ¿No te ha pasado lo que hace Salomón? Quizás no grandes megaproyectos, pero muchas veces nosotros pretendemos buscar satisfacción también en la casa. Cuando hay una junta de hombres, generalmente los hombres, cuando juntan a las mujeres, hola, ¿cómo estás? Sí, bien. ¿Cómo están los niños? Bien, los niños. Mira, me hice esta uña, mira qué lindo, ¿cierto? Mira, hice unas figuritas. Pero hay una junta de hombres. Los hombres, ¿cómo están? No, bien. La casa, no, comprando la casa, comprando un terreno. No, estoy arreglando el jardín, estoy haciendo esto otro. Todo grande. Una cosa así. ¿No te ha pasado eso de querer buscar satisfacción en los megaproyectos personales? Y si no estás trabajando a lo mejor en la educación, no, yo quiero ser un gran hombre, quiero hacer tener una vida placentera, por lo tanto trabajo, y cuando llega el momento de disfrutar, no lo puedes disfrutar. ¿Por qué? Porque, como bien dice el mismo Eclesiastés, llega un momento que acumulas, haces, y al final de cuentas, otros son los que disfrutan lo que tú tienes. ¿Por qué razón? Porque no hay satisfacción en lo que estás haciendo. Por eso el salmista decía en el Salmo 119, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia, aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Esos son los consejos que da el salmista. Porque tampoco vas a encontrar satisfacción en los megaproyectos, para nada. El apóstol Juan, en 1 Juan 2:16, dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, que es la buena vida que se dio Salomón, los deseos de los ojos, los megaproyectos, la vanagloria de la vida, esta autosatisfacción no proviene del Padre, sino del mundo. No que las cosas sean malas en sí mismo. Ojo, Salomón no está diciendo las cosas son malas en sí mismo. El problema, ¿quién es? Es el corazón del hombre. ¿Dónde está tu corazón? ¿Hacia dónde se inclina tu corazón hoy día? ¿A la vida de la sabiduría y el conocimiento? ¿Grandes títulos? ¿Grandes cosas? Si no está Dios presente ahí, no sirve de nada. ¿Al placer de la vida? ¿Al gozar de la vida sin Dios? Tampoco está allí. Es correcto hacer viento. ¿O has dedicado tu vida a los megaproyectos personales? Quizás no en la envergadura de Salomón, pero los propios. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios
en esos proyectos que tú tienes. ¿Dónde está Jesucristo? ¿Dónde está el Evangelio? Si no están los lentes del Evangelio, de nada sirven. Y por último, Salomón, ¿qué es lo que hizo? Buscó satisfacción en otra área, la autoglorificación y la autosatisfacción. Versículo 9 al 11. Me engrandecí en gran manera, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. La sabiduría permanecía conmigo, no le negué a mis ojos ningún deseo, ni a mi corazón privé de placer alguno. Para Salomón, la autoglorificación y la autosatisfacción no está nada de lejos de lo que nosotros muchas veces hacemos. Todo lo que hacemos y todo lo que construimos y todo lo que vivimos muchas veces es solamente para la autosatisfacción y la autoglorificación. Catecismo Menor de Westminster. Pregunta número 1. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Está haciendo esa primera pregunta nuestra vida? ¿Está haciendo esa primera pregunta nuestra vida? Nada debajo del sol, estimados hermanos, amigos, es provechoso sin Dios, es como correr tras el viento. Y aquí es la pregunta: ¿dónde está tu satisfacción? ¿Está en el conocimiento? ¿Está en ser el mejor, el más intelectual? ¿Está a lo mejor tu satisfacción en el placer? ¿En vivir la vida, chico? ¿Está el placer en los megaproyectos personales que te hacen ser una persona de buena posición? ¿Está tu placer en la autosatisfacción hedonista, de la cual hoy día se vive mucho? Corintios capítulo 1:12 dice que el motivo de nuestra satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia, de que vivimos, ¿no es cierto?, nos comportamos entre ustedes con santificación y sinceridad que viene de Dios. Isaías capítulo 61 dice: mi mayor deleite es el Señor, porque me ha vestido de ropas de salvación. Ese debería ser tu mayor deleite. Tu mayor deleite. Teniendo mucho, teniendo poco. Entendiendo mucho, entendiendo poco. Construyendo mucho, construyendo poco. Si Dios está ahí, si te vistes de las ropas de salvación, como dice Isaías, y te envuelves en el manto de su justicia, vas a encontrar deleite. Cuando buscamos encontrar refugio, hermanos, en lo pasajero, en lo transitorio, Salomón va a terminar diciendo, capítulo 2, versículo 11: consideré luego todas mis obras y el trabajo que había costado realizarlas, y vi que todo era, ¿qué cosa? Absurdo, un correr tras el viento, y que ningún provecho se saca en esta vida. Eclesiastés, ¿qué es lo que hizo esta mañana? ¿Qué hicieron estos versículos con esta hipótesis que está aquí atrás en mi espalda? Fue empujarte a Cristo. Empujarte a Cristo y decir: nada puedes encontrar fuera del Señor. Si aún no te ponen los lentes del Evangelio para mirar al Señor, yo te invito a que esta mañana puedas arrepentirte y puedas decirle: Señor, quiero que tú coloques en mi vida los lentes del Evangelio. Quiero que coloques en mi corazón y en mis ojos los lentes de Cristo. Mirar la cruz con claridad, para que todo lo demás pierda el valor frente a la magnificencia, frente a la grandeza que tú irradias. Invito a inclinar su rostro. Amado Señor,